Bienvenidos, queridos amigos, esto es La Hora Médica. El día de hoy contamos con un tema de alta seriedad, mucha importancia, dado que estamos cercanos a lo que acaba de pasar con nuestro hermano país de Chile. Los terremotos, los tsunamis, no están lejos de nuestra realidad. El Perú es un país telúricamente activo. Y es importante que sepamos qué hacer ante una emergencia, ante un desastre natural. Para ello contamos con la presencia de la doctora Zoila Donaire. Ella es médico intensivista, jefa del área crítica de las clínicas Maison de Santé. Y hoy nos acompaña para aclarar estas dudas, saber realmente cuál es la naturaleza de los desastres que podrían darse en nuestro país. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy dispuesta a poder colaborar en algo en este tema que es tan interesante, lo que es desastres y también accidentes en casa. Claro, la gente no está tan informada acerca de lo que puede suceder en caso de un terremoto. En todo caso, podemos estar informados, pero no somos tan conscientes de lo que tenemos que hacer en caso de que ocurra. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya, o sea, antes de las recomendaciones vamos a definir un tema de que los desastres naturales, ¿no?, más frecuentes en el Perú son los terremotos, ¿no?, los huaicos, las sequías, ¿no? Los tsunamis como consecuencia del terremoto. Como los tsunamis, por supuesto, como consecuencia del terremoto. Entonces, muchos de estos fenómenos naturales, entre comillas, muchas veces van a provocar desastres naturales. Y ese desastre natural tiene la contribución de la mano del hombre. ¿Por qué? Puede haber un huaico por un tema natural, pero sin embargo se produce un desastre porque provoca un daño exagerado, ¿no?, importante tanto en la parte humana como también daños materiales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos contribuimos a que este fenómeno natural se complique. Por ejemplo, nuestras viviendas no están bien construidas, construimos en terrenos no adecuados, en geografías no adecuadas, y eso va a contribuir a que las consecuencias sean más terribles. Eso es correcto. Eso se comprobó un poco también con el terremoto de Ica, ¿no? Los suelos de la ciudad iqueña no habían tenido un estudio previo para las construcciones que estaban encima. Y de hecho, Lima es una ciudad que ha crecido sin un estudio previo de suelos. ¿Qué es lo que se supone que pasaría en caso de darse un terremoto como se espera, ¿no? Un terremoto fuerte, bueno, un terremoto fuerte en realidad. Bueno, como la mayoría de los terremotos, y si son mayor de 7 grados de grado Mercalli, las consecuencias pueden ser desastrosas. Veamos la experiencia del vecino país, ¿no?, que teniendo un grado mucho mayor de 7, sin embargo, no ha habido gran mortalidad. ¿Por qué? Por las medidas de prevención. Claro. O sea, como se dice, los desastres naturales se pueden presentar y son naturales, a veces son inevitables. Nuestra geografía, nuestra arquitectura, a veces son inevitables. Pero ahí va, como le digo, la mano del hombre. La mano del hombre es la prevención. Claro. Que haya una buena ubicación de nuestras casas, una buena construcción, que haya un buen sistema de comunicación. Ahí quisiera detenerme un ratito porque en el sistema de comunicación, ¿a qué nos referimos? El último temblor que hubo en el 2011, ¿no es cierto? Se fueron las comunicaciones. Claro, la comunicación va junto con la educación. Entonces, nosotros, los habitantes, tenemos que tener conocimiento cuáles son las zonas de riesgo, tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber cómo nos vamos a comunicar frente a un desastre. Ya creo que todos entendemos que no son lo más adecuado las llamadas telefónicas, sino tenemos que tener otros modos de comunicarnos con nuestros familiares. Por ejemplo, a través de mensajes de textos, a través de internet. Tenemos que tener una radio con pilas, porque normalmente el fluido eléctrico se va en esos momentos. Entonces, lo más importante es la difusión, o sea,
Primero, la prevención. Radio a pilas para estar informado. Para estar informados. De hecho, mensaje texto para que no tengas que estar utilizando las llamadas que van a estar saturadas, las líneas van a estar saturadas. Entonces, colaboremos usando los que son mensajes de texto. Y por otro lado, también prevenir con la familia, ¿no? Porque ponernos de acuerdo, así dónde vamos a ir, Zoilita, cuando haya el terremoto, ¿no? Por eso que lo importante es la organización que debe haber. Por eso que dice, una cosa es un fenómeno natural y la otra cosa es el desastre natural. Claro. Entonces, ambos inesperados. En un fenómeno natural existen lo que llamamos los factores de vulnerabilidad. Claro. Esos factores de vulnerabilidad, como le digo, son una adecuada comunicación, todo un adecuado programa y plan de prevención, organización, educación. Los habitantes tienen que estar preparados. Podemos tener un sismo de 8.5 grados, pero si tenemos todos estos factores corregidos, pues la mortalidad o el daño va a ser mucho menor. Podemos tener un sismo de 5 grados, 6 grados, y si no estamos preparados, puede provocar un desastre natural. Digamos que ya se dio el terremoto. Digamos que la gente empieza a encontrarse no solamente con personas que están muy nerviosas, porque la gente se pone nerviosa, ¿no? Es cierto que algunas de las comunidades que ya pasan por desastres naturales con algún tipo de frecuencia, se convierten en comunidades resilientes. Significa comunidades que ya son solidarias, en donde ya están listos y preparados para reaccionar de una forma en donde nos ayudamos mutuamente. Ahí yo le voy a pedir recomendaciones, pero después de esta pausa comercial y regresamos con esas recomendaciones que nos hacen ser una comunidad mejor en respuesta a estos desastres naturales, en estos imprevistos que muchas veces nos dan la oportunidad de estar preparados y hacer algo por los que nos rodean. Entonces, quédate ahí, no te vayas, regresamos con esta información y con la doctora Zoila Donaire de las clínicas Maison de Santé, experta en emergencias y desastres. Datos importantes en caso de terremoto, desastres naturales, imprevistos naturales que nos ponen vulnerables, pero que pueden ser llevados mucho mejor si es que hablamos de prevención. Hoy está con nosotros la doctora Zoila Donaire, ella es experta en emergencias y desastres y definitivamente nos va a orientar a través de las indicaciones para poder llevar adelante una respuesta mucho mejor a estos imprevistos de la naturaleza. Doctora, habíamos hablado ya acerca de los desastres naturales que podían pasar en nuestro país. Los huaicos también son otra cosa que vienen de pronto inesperadamente. ¿Qué prevenciones podemos tomar con respecto a los huaicos, por ejemplo? Claro, como le decía, es importante conocer nuestra zona. Ajá. Conocer nuestra zona. Entonces, la prevención no viene en el momento del fenómeno natural que se presente, sino viene mucho antes. Entonces no existe un ordenamiento en cuanto a la infraestructura de nuestras ciudades o nuestra comunidad en general. Entonces solemos hacer nuestras casas en lugares de riesgo. Entonces ahí existen políticas nacionales, ¿no? Tenemos ministerios en relación al medio ambiente y todo que deberían velar por esta seguridad. Pero también es importante la participación de la comunidad. A veces conocemos las reglas, sabemos que no es una zona segura, pero de manera propia muchos pobladores construyen sus casas en la ribera de los ríos y están muy vulnerables a que se produzcan daños en estos hogares y con consecuencias fatales, ¿no? Entonces sí sabemos prevención en cuanto a poder desviar el cauce de los ríos, de la bajada del agua. Sí hay forma de medir el volumen del agua y estar preparados. Por esta zona no, este puente va a colapsar. O sea, sí hay maneras de prevenir. O sea, lamentablemente en nuestro país todavía falta mucho por trabajar en este tema. Pero justamente es por esto las charlas, porque no solamente va a depender de las autoridades, la prevención va a depender mucho de nosotros.
Así Por es, como ejemplo, el otro individuos. día escuché un comentario, cuando nosotros hacemos simulacros, por ejemplo, cuando hablando de terremotos, a veces cuando no es el momento nos reímos, salimos desordenados, otros en las oficinas siguen trabajando, en las casas no salen. Sin embargo, hay países, y uno de esos es nuestro vecino país de Chile, donde cuando hay un simulacro, comentaba de que Todos supervisan participan, claro. y están el personal de seguridad o los carabineros que le llaman a ellos, como es su Policía Nacional, ¿no? Están supervisando que todos salgan, o sea, todos tienen que participar. Así es, la Entonces, importancia de de una la manera que participación. concientizan a la gente a que no estamos en una situación de repente de broma o por cumplir, sino que esto nos puede salvar muchas vidas. Así es. Si hay una alerta de tsunami, por ejemplo, y estamos en Miraflores, en Chorrillos, en San Miguel, donde está bien, es un poco la altura. ¿Estas zonas serían zonas de riesgo definitivamente o no? Definitivamente hay, dependiendo, por ejemplo, por eso tenemos que conocer. Así es. Por ejemplo, en San Miguel, por decir, hay zonas bajas y hay zonas altas que tienen mayor de 40 metros de altura para que pueda llegar a las viviendas. Entonces, normalmente cuando hay una alerta de tsunami, pronostican más o menos de qué altura posible podrían venir las olas. Claro. Entonces uno dice, si vienen como la que hubo ahora último, van a venir de 1 metro, de 20 centímetros, entonces ya sabes qué medidas vas a tomar, pero te dicen, van a venir de 20 metros, Claro. sabes que hay zonas bastante riesgosas que tienes que evacuar lo más pronto posible. O sea, digamos ¿no? que ahí se podría esperar a que quizá nos alerten primero Claro, y evacuar. por eso que es Eso importante la evacuar. comunicación. Ahora, si no tenemos esa comunicación del pronóstico, del tamaño de las olas, es siempre hay que considerarlas como las más grandes. Y la evacuación tiene que ser rápido porque son minutos, segundos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que pasó, o sea, nos dieron la alerta de tsunami y sin embargo las personas de manera irresponsable bajaron a la Costa Verde con sus movilidades. O sea, definitivamente para ver la no ola. haciendo caso o para ver la ola. Entonces, eso sinceramente nos demuestra que no estamos preparados. Conciencia de lo que puede suceder. Por supuesto. Ahora, ¿cómo ayudar a los demás? Porque, digamos, si hubiese un terremoto, en realidad vamos a tener casos de personas muy nerviosas, vamos a tener casos de personas que de repente o se cayeron o tenemos que esperar a que vengan las autoridades o de repente podemos, sabe Dios, no sé, de repente estamos en un lugar donde pueden caer las construcciones, porque no hay que estar pensando en todo ello. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer en ese caso? En cualquier desastre natural, lo primero es la calma. O sea, primero mantener la serenidad, porque a veces el desastre natural no nos va a matar, pero el nerviosismo o la imprudencia sí puede traer consecuencias fatales. Que puede o sea, ser en primer lugar, tenemos que mantener la calma, preparar a nuestra familia a mantener la calma. Una cosa es mantener la calma y otra cosa es no actuar como se debe actuar. Entonces, si nosotros hay un movimiento sísmico-telúrico, que cuando vinieron los ingenieros, cuando hubo lo del evento de Pisco, decían, uno cuenta hasta 7. Si contando hasta 7 no calma, es muy probable que esto va a ir a una magnitud mayor. Ajá. Entonces ya en casa, nosotros con esta experiencia contamos 1, 2, 3, 4, mentalmente 5, 6, 7, sal si puedes salir. Si estás en un piso 12, tienes personas, como me ponía el ejemplo, ancianas o mucha persona que evacuar, ponte en un lugar seguro en donde te encuentres, sea en tu domicilio, sea en el lugar de trabajo o en un centro comercial, en un lugar seguro, sal del ascensor. Entonces, esas cosas siempre debemos... identificando las zonas de seguridad. De seguridad. Ya saben, amigos, entonces pueden contar con las clínicas Mesón de Santé para todas sus consultas e inquietudes acerca de lo que son los desastres naturales. Pueden escribirle a la doctora Zoila Donaire, quien va a contestar todas sus inquietudes a través de los medios y redes sociales también. Bueno, doctora, en realidad es un gusto que pueda estar compartiendo esta información tan importante que a veces nos parece que nunca va a pasar, ¿no? Nunca va a pasar el terremoto, pero que puede estar a la vuelta de la esquina. Sí, o sea, definitivamente es un tema muy interesante, muy complejo y
de repente lo que no hayamos podido tocar en este momento, a través de los teléfonos y las redes sociales podemos resolver todas sus consultas. Y gracias por la invitación. Gracias nuevamente por su presencia, doctora. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros en La Hora Médica.